Era repugnante, sentía un nudo en el estómago. Me siento terrible. Esperaba poder inventar alguna excusa para que ustedes me maten. Después de varios días en interrogación con la policía, finalmente Matthew Hoffman, de 30 años, quebró su silencio. Pero nadie estaba listo para los horrores que él tenía por decir. Digo, una cosa es admirar los paisajes, pero Matthew tomó su obsesión a los árboles y hojas a un nivel letal. Y escondiéndose en las raíces de este caso, hay una confesión escalofriante que no podrán creer. Tina Herman, de 32 años, era una persona trabajadora que vivía en el pintoresco poblado de Apple Valley, en Ohio, con sus 2 niños. Más allá de ser una madre delicada, era una empleada increíblemente confiable en el local Dairy Queen, donde no se perdía ningún día de trabajo. Así que naturalmente, cuando ella no llegó a uno de sus turnos en noviembre de 2010, todos se pusieron alerta inmediatamente. La ausencia de Tina era tan inusual que su jefa, Valerie Hattorney, decidió ir a su casa para asegurarse que ella estuviera bien. Notó que el camión de Tina estaba en la entrada con otro auto desconocido y también algunas luces encendidas dentro de la casa, así que pensó que ella estaba bien y se fue. Cuando Tina se perdió otro día de trabajo, Valerie regresó y, según informa, llamó a la puerta varias veces, pero solo obtuvo un misterioso silencio del otro lado. Las luces aún estaban encendidas, pero extrañamente ya no estaba el auto desconocido ni el camión de Tina. Valerie pensó que podría trepar y entrar por una ventana trasera para ver qué estaba pasando. Una decisión de la que pronto se arrepentiría. Tan pronto como entró, se topó con una escena grotesca. La casa estaba en completo desorden y el suelo tenía evidencia de que algo no andaba bien. Esto fue suficiente para llamar al 911. Las autoridades se apresuraron a la escena y rápidamente se determinó que Tina, sus 2 niños, Sarah de 13 años y Cody de 10 años, y Tanner, el pincher miniatura de la familia, estaban desaparecidos. Además, el auto de la entrada pertenecía a Stephanie Sprang, de 41 años, y amiga de Tina, que tampoco era encontrada. Una búsqueda intensiva comenzó inmediatamente. Los detectives hablaron con el novio de Tina, pero él explicó que pasaban por una ruptura amigable, así que no era extraño que no se vieran recientemente. Con ninguna conexión aparente entre él y la desaparición, la policía se centró en el padre de los niños, Larry Maynard, pero él también parecía genuinamente perturbado por la situación y tenía una coartada sólida. Otro callejón sin salida para la investigación. Entonces los detectives acudieron al público, dando fotos en los medios e insistiendo a la gente cercana a la familia por información. Finalmente, después de poner una alerta por el auto de Tina, el caso consiguió una salida. El vehículo perdido fue descubierto alrededor de 11 kilómetros de la casa, en el estacionamiento de la Universidad de Kenyon. A medida que registraban el lugar, no pudieron evitar fijarse en un hombre espeluznante que parecía fuera de lugar. Dijo que su nombre era Matthew Hoffman y esperaba que su novia saliera del trabajo, así que lo dejaron ir sin más preguntas. Debido a las alarmantes circunstancias de las desapariciones, la policía reclutó conductores, botes y helicópteros para ayudar a la búsqueda. Aún así, todo lo necesario para resolver el caso estaba justo en la casa de Tina. Los investigadores encontraron 2 bolsas de Walmart que contenían 2 trampas y una caja de bolsas de basura industriales. Cualquiera que sepa de crímenes reales les dirá que estos objetos no son buena señal y estarían en lo cierto para este caso. Pero también se encontró algo más.
un recibo. Los detectives no perdieron tiempo en solicitar material de vigilancia del Walmart, y a que no adivinan quién fue visto comprando las trampas y las bolsas de basura. El espeluznante hombre del estacionamiento, Matthew Hoffman. En los 3 días posteriores al reporte de desaparición, el equipo SWAT llegó a la casa de Matthew. Después de una granada de destello, los oficiales irrumpieron por la puerta principal y encontraron a Matthew dormido en el sofá. Pero solo hasta cuando lo tomaron en custodia, se dieron cuenta de lo que cubría el suelo. Hojas, eran muchas hojas. Matthew estaba completamente obsesionado con los árboles. Algunas fuentes dicen que a menudo sus vecinos lo encontraban sentado en las ramas. Su vivienda estaba inundada por varios centímetros de hojas, con alrededor de 100 bolsas más de hojas recubriendo las paredes, incluso el baño. Pero algo casi tan extraño como su fijación era que solo había 2 árboles cerca a su casa. Es decir, que él tuvo que traer las hojas desde largas distancias. Al principio estaban preocupados de que la enorme pila de hojas en la sala ocultara algo siniestro como un cuerpo. Perturbador fue que también encontraron un par de ardillas muertas junto con algunas chupetas rojas en su refrigerador. La policía inspeccionó a través de los montículos de follaje, sin encontrar nada, hasta que llegaron al sótano. Mantener tantas hojas adentro era bizarro, y una señal de que Matthew era un enfermo mental. Posiblemente tenía creencias extrañas o alucinaciones con hojas, lo que lo llevó a recolectarlas. La hija de Tina, Sarah Maynard, fue descubierta atada en una cama de hojas. Aunque no parecía lastimada, usaba un pañal improvisado con bolsas plásticas y se veía confundida, diciendo que iba tarde para la escuela y preguntando por su mascota. No tenía idea de lo que le había pasado a su madre ni a su hermano, pero dijo que Matthew le cortó un dedo con un cuchillo. Ella fue amordazada y le dijo que iba a liberarla antes de Navidad. Con Tina, Cody y Stephanie aún desaparecidos, Sarah fue puesta en custodia de su padre, después de examinarla e interrogarla. Mientras tanto, en la estación de policía, los detectives investigaban a Matthew, comenzando por sus retorcidos antecedentes. Creció en el área de Warren, en el nororiente de Ohio, con sus padres. Se mudó a una parte diferente del estado en 1997, luego de su divorcio. Uno de los vecinos lo recuerda como una persona infeliz, siempre testificando. Él estaba realmente perdido. Estaba en muy mal camino. Matthew era considerado como impredecible y extraño por los pocos que lo conocían. Algunos afirmaron que él mataba ardillas para comer, encendía fogatas en su patio y trepaba árboles para espiar gente. La policía también descubrió que en 2001 fue condenado por un incendio de primer grado, robo e invasión de propiedad por intentar incendiar un complejo de condominios para encubrir su robo, estando en prisión por 8 años como consecuencia. Matthew tenía un llamativo historial de comportamiento inusual, que escaló a crímenes mayores. Casi un mes antes de su arresto, él y su novia rompieron después de que presuntamente la ahorcara luego de una discusión. Estrangulamiento es un signo importante de alguien que cometería asesinato después. También por ese entonces fue despedido de su trabajo de talador de árboles por incomodar a su supervisor. Y su perro había escapado recientemente. Era claro que no le iba bien. Aún así, la información que deseaban los investigadores no era acerca de Matthew. Querían saber dónde estaban las otras 3 víctimas, y él no cedería. En la tarde del arresto fue puesto en vigilancia de 24 horas, luego de que llorara y amenazara con lastimarse a sí mismo. Entonces se sentó en un enloquecedor silencio por varias horas, rehusándose a responder cualquier pregunta. Han sido días duros para todos nosotros. Estoy seguro que te gustaría dormir. A mí me gustaría.
pero eventualmente empezó a hablar. Entonces tuve un sueño aterrador anoche. Era repugnante. Sentía un nudo en el estómago. Me siento terrible. Vi algunas cosas realmente asquerosas en el bote de basura, pero aún así Matthew quería hacer las cosas a su manera e intentó hacer un trato bizarro con los investigadores. Él dijo que podría describir el lugar de los 3 cuerpos y entonces fingir un intento de escape para que los oficiales pudieran dispararle y él pudiera morir. Esperaba poder inventar alguna excusa para que ustedes me maten. Él quería control total de la liberación de información. Obviamente la policía no estaba de acuerdo, pero en todo caso, Matthew confesó al final. En su confesión escrita dijo que asesinó a Tina, Stephanie y Cody debido a un robo que se salió de control. No entré a la casa a asesinarlos. No conocía a ninguno de ellos. Afirmó que durmió en los árboles cruzando la calle de la casa de Tina antes del ataque. Entonces se infiltró por el garaje a la mañana siguiente, después de que todos se habían ido. Pero cuando Stephanie y Tina volvieron más pronto de lo esperado, se quebró y las emboscó. Los niños volvieron a casa más tarde para encontrar la terrible escena. Matthew asesinó a Cody y amarró a Sarah usando un cable que encontró en la cocina. Entonces usó el camión de Tina para mover los cuerpos. Tiene la tendencia de cometer un crimen más serio para encubrir el primero. El incendio por el que fue condenado en 2001 fue su intento de cubrir su robo. En este caso afirma que solo asesinó a Tina, Stephanie y Cody, sobre todo porque fue atrapado en el robo. Él intenta justificar sus acciones sin responsabilizarse de ellas, mostrando extrema impulsividad cuando decidió asesinar, cuando fue sorprendido por las víctimas. Es posible que irrumpiera en su casa, no para robar objetos de valor, sino porque sentía excitante estar en la casa de alguien sin su invitación. Si solo buscara objetos de gran valor, habría entrado y salido rápidamente y con menos probabilidades de encontrarse con la familia. Le dijo a la policía que no fue capaz de matar a Sarah, pero admitió atacar a los otros 3 hasta matarlos dentro de la casa y así procesar sus cuerpos para hacerlos fácil de desechar. Y en caso de que se pregunten qué quiso decir con procesar, bueno, él los cortaba en piezas, los empacaba en bolsas de basura y entonces los ocultaba en un árbol hueco de 18 metros. Como si no fuera suficientemente espeluznante, confesó encargarse de Tanner, la mascota de la familia, porque no paraba de ladrar. Matthew continuó divulgando que había asaltado a Sarah varias veces durante su aprisionamiento, pero tratando de demostrar el buen chico que era, le insistió a la policía que la había mantenido bien alimentada, que la dejó ver las películas de Iron Man, e incluso le prestó su copia de Isla del Tesoro. Aunque dijo que no fue capaz de matar a Sarah, es más probable que la quería para él. Mostraba completa falta de remordimiento por asaltar a Sarah y parecía indiferente a su sufrimiento. Justifica lo que hizo enlistando primero lo relativamente positivo como alimentarla, dejarla ver películas y prestarle un libro. Comportamientos que intentaban construir una confianza después de explotarla. Pero en la mente de Matthew, él piensa que estaba bien, porque lo sentía como estar cuidándola. Matthew accedió a indicarle a la policía al árbol donde estaban los cuerpos, en el área de vida salvaje de Cocosing, diciendo que había usado un sistema de poleas para dejarlos ahí adentro. Los investigadores localizaron a los 3 desaparecidos y la mascota familiar. Finalmente, después de todo, sus familiares encontraron descanso. Esconder los cuerpos dentro de un árbol también encaja con sus extrañas alucinaciones de árboles y hojas. Psicoanalistas forenses explican que las hojas en su casa podrían ser aliciente para Matthew y que él pudo escoger ese lugar para los cuerpos porque le provocaba tranquilidad y familiaridad.
El 6 de enero de 2011, Matthew evitó la pena de muerte al declararse culpable de 10 delitos graves, sentenciado a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. El follaje que llenaba su casa después fue a juicio hipotecario, con expertos notando su particular obsesión a los árboles como alucinaciones. Servicio de ambulancia, ¿el paciente aún respira? No. ¿No respiran? No. Ok, ¿de quién hablamos? Lexi, tiene 3. ¿Tiene 3 años? Sí. Ok, ella está inconsciente y no respira. ¿Ya llamaron ayuda? En solo 3 semanas, Louise Porton, madre soltera de 2 niñas, perdería a sus hijas. A pesar de todo, en su llamada al 911, Louise estaba extrañamente tranquila, mientras explicaba a la operadora que su pequeña estaba inconsciente y no podía respirar. ¿Escucharon la voz de una madre impactada o en angustia? ¿O hay algo siniestro u oculto? Averigüémoslo. Nuestra historia comienza en Rugby, en Warwickshire, donde creció Louise Porton, de 23 años, y donde vivía con sus 2 hijas, Scarlett Vaughan, de 17 meses, y Lexi Draper, de 3 años. Louise vivió en Walsall, en West Midlands, por un corto periodo con su pareja Chris Draper, pero cuando se embarazó de su segunda hija, la pareja se separó y se mudó de vuelta a Warwickshire, según informan. Louise prohibió todo tipo de contacto de Chris con sus hijas, y trágicamente él nunca tuvo la oportunidad de conocer a la pequeña Scarlett. Louise era una promisora modelo que no huía de sesiones de fotos para adultos. Estuvo mucho tiempo promocionándose en el sitio Purple Port bajo el nombre de Lollipop, aunque el dinero siempre estaba medido y era difícil seguir como madre soltera. A medida que se acumulaba el estrés, ella se volvía irritable y frecuentemente dejaba a las niñas con familiares y vecinos para poder salir en la ciudad. Aunque las circunstancias no eran fáciles, varios reportes afirman que las 2 niñas parecían felices y bien cuidadas. Pero todo cambió el 2 de enero del 2018. Ella llevó a Lexi a un hospital local por problemas respiratorios y fue diagnosticada con infección pulmonar. Pero no era tan simple, y la verdad es muy aterradora para considerarla. 2 días después, ella llamó a servicios de emergencia en la mañana, explicando que revisó a su hija durmiendo y la encontró inconsciente. Los paramédicos se apresuraron y transportaron a Lexi al hospital, pero nadie entendía por qué estaba tan enferma. La niña estaba claramente en sufrimiento, con problemas para respirar, pero sin explicación fue tratada como una infección pulmonar, y así fue enviada a casa. Pero el 15 de febrero, Louise llamó al servicio de emergencias una vez más, diciendo que estaba viva, pero que no se sentía muy bien. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a la niña pálida y manchada, con labios azules. Era claro que había fallecido hace un rato ya. Pero lo que llamó la atención de todos fue el comportamiento de Louise. Parecía imperturbable ante la muerte de su hija. Un espectador afirmó: ella parecía más como alguien que perdía su pez dorado. Además, videos de vigilancia mostraban que una noche antes, Lexi se veía llena de vida cuando llegaban a casa. Louise explicó que ella pensó que Lexi pudo causar su propia muerte al golpearse a sí misma con juguetes. Pero esto era solo el inicio. Es posible que las 2 ocasiones en que Louise llevó a Lexi al hospital fueran solo ensayos para ver si sospecharían de ella, y dado que Lexi fue enviada a casa con ella en las 2 ocasiones, pensó que podría salirse con la suya. Era difícil creer que una madre podría asesinar a sus propias hijas. Es probable que Louise esperó para llamar a los paramédicos hasta tener certeza de que Lexi no tendría posibilidad de ser revivida. La gente estaba muy desconcertada por la madre supuestamente en duelo, a medida que ella reía y hacía FaceTime con un hombre desconocido. Sin embargo, nadie podría predecir lo que le ocurriría 2 días más tarde,
solo 18 días después de la muerte de Lexi. El 1 de febrero, Louis pidió una ambulancia para ayudar a Scarlett, afirmando que enfermó como su hermana, pero no pudieron despachar a nadie en el instante. Louis dijo que estaba muy preocupada para esperar y que conduciría al hospital. Extrañamente, ella no parecía estar en apuros, ya que se detuvo en una gasolinería para llenar el tanque y hacer una compra pequeña antes de salir y finalmente llamar a la ambulancia. Los paramédicos llegaron y descubrieron a la pequeña Scarlett en el asiento trasero, con la piel pálida, labios azules y sin vida. Ella fue declarada oficialmente como muerta en la llegada al hospital y sin causa de su repentino fallecimiento. Presintiendo que algo andaba mal, los paramédicos contactaron a la policía de Warwickshire, quienes comenzaron una investigación por asesinato por ambos casos, pero nadie podría creer el horror que descubrirían. Louis pudo pensar que era menos sospechoso que las niñas murieran en incidentes distintos, con varios días de diferencia. También pudo haberse motivado con el éxito que tuvo con Lexi. De inmediato, los investigadores revisaron el historial de internet de Louis, encontrando mucho más de lo que anticipaban. Horas antes de la muerte de Lexi, hizo búsquedas como: después de ahogarse, ¿en cuánto tiempo se puede resucitar? ¿Cuánto tiempo toma un cuerpo en enfriarse hasta los hombros? Y lo peor de todo, contactó con 41 personas distintas en una app de citas, solo un día después de los hechos con Lexi. Llámenme loco, pero esto no encaja con el perfil de una madre afligida. El historial en la computadora de Louis es evidencia de que ella no asesinó en un momento de ira. Por ejemplo, el síndrome del bebé sacudido ocurre en un impulso del momento cuando un cuidador se frustra tanto que sacude al bebé. Por el contrario, Louis investigó y planeó con antelación cómo asesinaría a sus hijas. Eran decisiones muy calculadas. Con esta nueva información, los investigadores ordenaron autopsia a las niñas, y lo que encontraron fue escalofriante. El examinador reveló que ambas, Lexi y Scarlett, fallecieron por una obstrucción de aire deliberada, y que cada una tenía heridas físicas sin explicación. Louis continuó usando sus redes sociales sin interrupción, pero naturalmente la gente fue escéptica de su historia y comenzó a recibir mensajes llenos de odio. Su madre, Sharon Porton, se mantuvo en apoyo a su hija, pero cuando trataba de hablar con ella respecto a la investigación, Louis presuntamente se molestó y la golpeó en la cara. Muy pocos meses después del fallecimiento de sus hijas, publicó en Facebook, en una página de cambio y compraventa en Rugby, que tenía 2 contenedores llenos de ropa para niña pequeña que intentaba vender. Añadió una foto de 2 bolsas de basura repletas con la ropa de Lexi y Scarlett, a casi 20 libras esterlinas por bolsa. Aparentemente nadie respondió, incluso cuando rebajó por 5 libras el precio. El 20 de marzo del 2018, Louis fue arrestada bajo sospecha de asesinato de sus 2 hijas, pero no fue hasta el 2019 que tuvo cargos. Ella mantuvo su inocencia, pero durante el caso parecía inexpresiva mientras que el padre, Chris Draper, apenas podía contenerse. Él afirmó en la corte: «No puedo entender por qué. Mis 2 hijas fueron tomadas a causa de que Louis flojeara». Los demandantes argumentaban que la evidencia probaba que Louis estranguló y sofocó fríamente a las niñas hasta dejarlas sin vida. Además, los doctores testificaron que los síntomas de Lexi en sus primeras 2 visitas al hospital fueron conscientes y apuntando a una obstrucción deliberada de aire. Aún así, no sospechaban de ella, simplemente porque no concebían a una madre que pudiera hacerle daño a sus propias hijas. Lo que no sabían en ese momento fue que Louis estuvo tomando fotos sugestivas en el baño del hospital, respondiendo a favores personales y coqueteando con los guardias de seguridad, mientras Lexi luchaba por su vida solo a unos pocos metros.
Los doctores y enfermeras son referidos como reportes mandatorios. Esto significa que son requeridos por la ley para reportar cualquier sospecha razonable, mientras que era inconcebible para una persona normal que una madre fuese capaz de lastimar a sus propios hijos. Es más común de lo que nos gustaría. Tristemente, si estas visitas recurrentes al hospital hubieran sido reportadas e investigadas, podríamos tener una historia diferente. Ahora, también se preguntarán por qué Lexi y Scarlett tenían diferentes apellidos. Y solo diré que la respuesta no hace más que demostrar mejor cuán horrible Louise Porton era en verdad. Seguido a su ruptura con Chris, una nueva Louise, recién embarazada rápidamente, avanzó a formar una relación con un hombre llamado Jason Bulgan, a quien de alguna manera engañó para creer que Scarlett era su hija biológica. Uno de sus familiares afirmó que ella le dijo a Jason que era el padre de Scarlett, pero estaba mintiendo. Esa es la clase de persona que es. Yo crecí con ella y era vil. Otro familiar reveló que Louise nunca fue una niña normal y que en su adolescencia tenía impulsos violentos y robaba a sus abuelos. Una fuente cercana también dijo que normalmente presumía del dinero que hacía, saliendo con muchos hombres. Pero verdades aún más perturbadoras salieron a la luz en el juicio, como que Scarlett ya había fallecido en el asiento del auto de Louise cuando paró en la gasolinera. Además, registros de la corte muestran que mandó un mensaje a alguien la misma noche solicitando dinero para que pudiera llevar a su hija al hospital. Y muy frustrante, también se descubrió que varias personas reportaron a Louise con servicios sociales de Warwickshire en el tiempo antes de la muerte de Lexi. Pero, obviamente, fallaron en intervenir. Entonces, entre Louise y sus hijas, había algo similar a un historial de maltrato físico o emocional previo a sus asesinatos. Louise leyó una declaración en su defensa diciendo: «Mis hijas nunca fueron una inconveniencia y acomodaba mi estilo de vida y mi vida personal alrededor de ellas». Sí, seguro. El juicio tomó 28 días y Louise fue encontrada culpable de los homicidios de sus hijas. Sobre la sentencia, el juez afirmó: «De un modo u otro exprimiste la vida de cada una de tus hijas, sabiendo que ellas ya habían fallecido cuando llamaste a los servicios de emergencia». Louise Porton fue sentenciada a prisión por un mínimo de 32 años. Más de un año después, Chris Draper tuvo la posibilidad de dar descanso a sus hijas en un hermoso funeral en Walsall. Si este caso no les había dado ya suficiente, no sé qué lo hará. Pero afortunadamente, con Louise atrapada, tenemos una criminal insensible menos entre nosotros. Cuando Shauna Howe, de 11 años, salió de casa hacia una fiesta de Halloween de las chicas Scout, sus padres no podrían haber imaginado que sería la última vez que la verían. Cerca de 10 años más tarde, la evidencia de ADN guió a los investigadores a un hombre local llamado Ted Walker, quien ya estaba listo para revelar la verdad llena de horror, listo para revelar que hay cosas más espantosas que las brujas, fantasmas y vampiros que rondaban en Halloween. Nuestra historia final toma lugar en Oil City, Pensilvania, donde vivía Shauna Howe con su madre Lucy y su padrastro John. En la mañana del 27 de octubre de 1992, Shauna salió de la escuela disfrazada de gimnasta en un body turquesa con rayas negras. Más tarde ese día, la chica de 5º año tenía planes de cantar para las personas de la comunidad con su tropa de chicas Scout, antes de ir a una fiesta de Halloween en la iglesia local. Justo antes de las 8 de la noche, Shauna comenzó la ya conocida caminata de casi 1 kilómetro de la fiesta a su casa, pero la policía recibió una llamada escalofriante del 911 solo minutos antes. Dan Payton, un residente de la ciudad, dijo que acababa de ver un secuestro. Decía que un hombre delgado, desaliñado y con un cigarro, se llevó a una niña pequeña
escuchando gritos tapados a medida que la sometía en un auto cuadrado y oxidado en el que huyó con ella. Mientras tanto, Shauna no llegaba a casa, a pesar de tener permiso hasta las 8. Entonces John llamó a Lucy, quien estaba en el trabajo, para decirle las preocupantes noticias. Lucy comenzó a llamar a los amigos de Shauna y a cualquiera que pudiera saber algo, mientras John revisaba su ruta de caminata usual, pero no había señal de ella en ningún lado. Finalmente, cuando pasaron 2 horas y ella no había vuelto a casa, llamaron frenéticamente al departamento de policía de Oil City y la reportaron como desaparecida. De repente, la tranquila ciudad estaba alerta con oficiales de policía y agentes del FBI, intentando desesperadamente ubicar a la scout perdida. Los ciudadanos lo notaron y rápidamente se unieron a los esfuerzos de búsqueda. 2 días después, el tío de Shauna descubrió su body turquesa y negro entre los árboles al borde de la ciudad. La familia tuvo dificultades manteniendo esperanza, pero desafortunadamente, lo peor aún estaba por venir. La mañana siguiente encontraron el cuerpo de Shauna en un arroyo bajo un puente ferroviario, solo a unos 100 metros de donde se había encontrado su disfraz. Ella estaba en el suelo, mirando abajo, entre un tronco y una piedra, con evidentes signos de trauma físico en su cabeza, pecho y brazos. Además, oficiales estatales notaron que sus zapatos fueron colocados con delicadeza en el puente de encima, dejando sus pies con calcetines parcialmente sumergidos en una corriente poco profunda. Los tíos de Shauna estaban encargados de la desagradable tarea de identificar el cuerpo, que confirmaron en llanto que era su amada sobrina, mientras Oil City lanzaba una investigación formal para homicidio. Cancelaron actividades de Halloween indefinidamente e insistieron en que los padres mantuvieran vigilancia sobre sus hijos. Las circunstancias del crimen de Shauna eran por lo menos extrañas. Casi parecía que alguien estuviera burlándose de ellos, ya que en la búsqueda habían cubierto ya esa área, sin encontrar nada. Una autopsia descubrió residuos de fluido seminal en el disfraz de Shauna y concluyeron que fue asaltada antes de ser tirada desde el puente. La pequeña niña sufrió de un brazo fracturado y un hombro dislocado, indicando que aún estaba viva e intentando amortiguar su caída, haciendo todo más horroroso. También se fracturó varias costillas al impactar al concreto en la caída. Se determinó fallecimiento por trauma a fuerza contundente severa, del pecho a la cabeza. Los detectives interrogaron a todas las personas cercanas a Shauna. Incluso tomaron ADN de su hermano mayor de 12 años, pero sus esfuerzos no trajeron resultados. Así que llevaban su atención a cualquier hombre del área que encajara con la descripción de Dan sobre el secuestrador. Ahí es cuando Ted Walker, de 33 años y de aspecto muy anciano, entra en el caso. Más allá de lo dicho, Ted tenía un auto sospechosamente similar al que Dan vio esa noche. Sin embargo, él negó saber cualquier cosa sobre el asesinato de Shauna y voluntariamente entregó una muestra de ADN que no coincidió con la encontrada en la escena del crimen. Así, aunque parecía una pista sólida al inicio, él fue liberado y el caso parecía ir a un callejón sin salida. Entonces, exactamente 5 años más tarde, en el 27 de octubre de 1997, otra chica de Oil City desapareció. Sheenie Freeman, de 4 años, fue raptada en un patio frontal y después de un angustioso día de búsqueda, Nicholas Bowen confesó asaltarla y asesinarla. Él guió a los investigadores al cuerpo, que estaba escondido debajo de una pila de hojas, y fue, eventualmente, sentenciado a prisión de por vida sin opción de libertad condicional. Los habitantes de Oil City aún estaban atormentados por el asesinato de Shauna, incluso cuando pasó la tragedia de la pequeña Sheenie, y no pudieron evitar pensar en las similitudes entre los dos casos. Aún no había evidencia que indicara que Bowen también fuese el asesino de Shauna,
y el caso se enfrió por otros 5 años. También parece improbable, pero no imposible, que si Bowen fuese el culpable de Shauna 5 años atrás, él habría tenido solo 12 años. Alguien aventó por el puente a Shauna, aún viva y luchando, lo que requeriría mucha más fuerza. Hubiese sido extremadamente difícil que alguien de la edad de Shauna tuviera la condición física para esto. Para el 2002, la tecnología del ADN había mejorado exponencialmente, así que los detectives solicitaron pruebas nuevas sobre un algodón tomado de la boca de Shauna que coincidía con el material seminal, aún sin saber a quién pertenecía. Entonces, al notar una pista con un preso llamado Timothy O'Brien, que presumía con su compañero de celda de la cárcel del condado de Venango haber asesinado a Shauna, los investigadores se apresuraron a tomar su ADN. Timothy y su hermano James vivieron en Oil City, pero no eran sospechosos inicialmente en el caso de Shauna, ya que se creía que ambos estaban en prisión en el momento del ataque. Desafortunadamente, el ADN de Timothy no coincidió, pero los detectives no podían dejar el presentimiento de que estaba involucrado de alguna manera. Cuando el jefe investigador del caso de Shauna se retiró, el caso fue a manos de otro detective que decidió revisar archivos de 1992, y lo que encontró fue sorprendente. Los hermanos justamente tuvieron fianza en el momento del secuestro de Shauna y no fueron detenidos en el momento de su crimen. Los oficiales se apresuraron a obtener ADN de James, quien servía en prisión por cargos de secuestro completamente aislados. Él accedió, y cuando los resultados llegaron, todos estaban sorprendidos. Era una coincidencia positiva entre las muestras del traje y boca de Shauna con él. Sin embargo, sin ningún hermano encajando con descripciones de testigos, los investigadores sabían que necesitaban armar cuidadosamente el caso y reunir más evidencia para así asegurarse. Así que llamaron a Ted Walker. Más allá de observar, era conocido por frecuentar con los hermanos O'Brien, creyendo que él pudo servir como cómplice. Los detectives ahondaron descubriendo que los tres eran amigos más cercanos de lo que se creía y compartían el odio por el departamento de policía de Oil City. Cuando los investigadores le informaron a Ted sobre los resultados de los exámenes de ADN contra James, él afirmó que gente realmente podría haber entrado en su casa para hacer algo desagradable. No obstante, después confesó que los tres participaron en el secuestro de Shauna como una broma para hacer ver el departamento de policía como algo ridículo. Explicó que la vio caminar en las calles y se acercó preguntándole acerca de las galletas de chicas Scout y abrazándola. Entonces puso su mano sobre la boca de Shauna y la empujó al auto con los hermanos O'Brien antes de irse. Cuando le preguntaron por qué usaron su auto, respondió que se lo estaba prestando temporalmente a los hermanos. Ted afirmó que fue a casa por separado y que James y Timothy llegaron con Shauna más tarde. Dijo que la llevaron al segundo piso, le hicieron espagueti y que podía escuchar a la niña gritar: «Quítense de encima, suéltenme, déjenme ir». Presuntamente pidió a los hermanos que dejaran su casa con Shauna, y supuestamente lo hicieron. Ted firmemente afirmó que no tuvo más que ver con su muerte. Es importante resaltar que la historia de Ted cambió varias veces a lo largo de la investigación, pero se apegó a esta versión durante el juicio. Él aceptó un acuerdo con la fiscalía que amortiguaba su sentencia si testificaba contra los O'Brien. Él se declaró culpable de homicidio en tercer grado y secuestro, por lo que la sentencia fue de 20 a 40 años en prisión. Parece poco probable que Ted fuese partícipe únicamente con el secuestro inicial. Él tenía buenas motivaciones para mentir acerca de su involucramiento, ya que se aminoraría su castigo al testificar en contra de los otros dos. En casos criminales con varios demandados, es una práctica común que el fiscal ofrezca una sentencia reducida a un demandado si su testimonio es necesario para condenar a otros demandados. En este caso, el fiscal podría no tener suficiente evidencia sin el testimonio de Ted para asegurar la condena de James y Timothy.
Mientras no es ideal reducir la sentencia de uno de los demandados que podría merecer más, a veces es la mejor manera de que los culpables no pasen impunes. Finalmente, en 2005, James y Timothy Bryan afrontaron juicio por secuestro y asesinato. Aunque ambos rendían cargos de asesinato en primer grado, también se hallaron culpables de secuestro, asesinato en segundo grado, tercer grado y conspiración. Durante la sentencia, el juez estableció: este mundo era un lugar mejor con Shauna, y ahora será un mejor y más seguro lugar, sin ninguno de ustedes caminando libremente jamás. Al final vino la justicia para Shauna cuando James y Timothy O'Brien fueron sentenciados a prisión de por vida sin libertad condicional.